Nosotros y el mensajero, todo el día juntos. El mensajero, la radio. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Qué bueno. No puedo esperar que digan mal, porque usted sabe que nosotros siempre estamos bien, gracias al Señor. Y en una semana que el Señor nos tiene por delante para que oremos, para que pidamos por nuestra patria y para que también entendamos que Dios maneja todas las cosas. Tenemos que tener la seguridad absoluta que va a pasar lo que Él quiere que pase. Así que por lo tanto nosotros como iglesia, nuestra función es orar para que Dios bendiga a nuestro país y a nuestras autoridades que Él ha puesto en el lugar donde están. Y si no cumplen la función, Él mismo los cambia. Entonces le damos gracias al Señor por todo. Hoy día de conversación, de estudio, vamos a ver el Proverbio capítulo 24, donde hay muchas hermosas promesas, la palabra del Señor que habla principalmente de su gran amor, que siempre está, digamos, haciéndonos saber que la vida puede tener muchos saltos y bajos, pero Él siempre está con nosotros y de cada experiencia que tenemos que sacar algo a favor. Entonces, Proverbios 24:16, que lo vamos a leer, el versículo 16, aunque vamos a tocar gran parte de los versículos de este proverbio, vamos a darle lectura. Si usted lo encontró, se pone en pie, por respeto a la palabra del Señor. Es un versículo que ya lo hemos leído bastante, pero hoy día vamos a ver su contexto. Versículo 16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. 17 dice: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos tu dirección. Primeramente, pidiéndote perdón, Señor, porque te hemos fallado. Hemos, Señor, actuado tal vez no conforme a tu voluntad. Por eso, antes de escudriñar tu palabra y recibir instrucción tuya, Señor, te pedimos perdón y que limpies nuestros labios, también nuestros pensamientos. Te damos gracias por los que están, por los que van a llegar y también por todos aquellos que estarán, Señor, sintonizándonos a través de las redes sociales, de la página web o de la plataforma que tiene Radio El Mensajero y la Iglesia. Señor, pidiéndote que tu palabra llegue a lugares donde uno ni siquiera piense. Hemos recibido llamados, Señor, de puntos lejanos de nuestra capital, donde, Señor, nos dan gracias a veces por una palabra que llega a sus corazones y otras veces por orar por ellos. Gracias, Padre, porque tu palabra siempre irá y hará lo que tú le mandas hacer. Y todo esto conforme a tus promesas, la cual te pedimos en esta hora, Señor, que sean realidad en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos, queridos? El libro de Proverbios contrasta siempre el camino del justo con el impío. Me preguntaba mi hijo del medio en la tarde, me decía: ¿qué es lo que es impío? Bueno, hay personas que aún no entienden lo que es impío, impiedad, iniquidad. Impío, para abreviar, es el que no hace la voluntad de Dios, el malo, el pecador. Ese es el impío. Y en este capítulo Dios hace un contraste. ¿Qué pasa con el justo y qué pasa con el impío? Por eso es interesante saber cómo incluso Dios
a aquellos que no le creen, no les reconoce, nos encarga a nosotros que no nos burlemos de ellos cuando estén pasando algo malo, que no nos riamos ni nos jactemos y no saquemos, digamos, ganancia de lo que ellos hacen. Hoy en día usted sabe que hay un evangelio comercial que se ofrece en las calles o a través de algunas redes sociales, en donde ofrecen a Jesús como un supermercado donde uno encuentra todo lo que necesita, ¿no? Y la verdad que acá el Señor nos dice, no nos jactemos de eso, no nos jactemos de que nosotros podemos caer 1, 2 veces, 7 veces, que es un número infinito en la terminología teológica de la Biblia. 7 veces infinito, o sea, significa que un hijo de Dios se puede caer todas las veces que se caiga, pero va a tener algo que lo va a hacer arrepentirse. Entonces, él contrasta con el impío, con el injusto, con el que no tiene esperanza, como perece. Entonces, por eso es importante, hermano, analizar este versículo que estamos ahora viendo para que veamos y entendamos en parte lo que Dios nos quiere enseñar. Por ejemplo, cuando dice la palabra cae, nosotros entendemos por caer una persona que tropieza y va rumbo al suelo, o que cae de una altura y su caída, digamos, es inevitable. Entonces, cuando él dice acá, el justo no está exento de caer. Nosotros podemos hacerlo, podemos caernos, podemos equivocarnos porque somos personas que aún estamos sujetas a pasiones, como dice la Escritura, que incluso Elías, siendo un hombre tan apartado para Dios, también cayó sujeto de sus pasiones. Entonces, vamos a tener fracasos, vamos a tener dificultades que a veces nos van a hacer caer en pecados, vamos a sentirnos un poco afanosos, tal vez airados por situaciones que nos toca vivir a veces en la vida, y a través de las calamidades vamos a tener caídas. Vamos a tener caídas, y la orden del Hijo de Dios es levantar al que está caído, es decir, y levantarlo y restaurarlo para que siga en el camino que Dios le ha trazado. Y se pueden referir también, por lo que estamos viendo, a caídas que sean morales, caídas que el hombre le da un poco más de, digamos, de atención a algunas caídas que a otras. Como que un pecado es más malo que el otro, pero ante los ojos de Dios todos los pecados son iguales, a algunos afectan más, pero como consecuencia del pecado. No que Dios diga, no, este pecadito es chico, no, este pecadito es blanco, no, este pecadito es negro, es una mentirita blanca. No, para Dios el pecado es pecado. Lo que pasa es que más grave el pecado, más graves son las consecuencias. Pero es pecado al final. Entonces, a veces se puede caer en pecados morales, se pueden caer en amoralidades como digamos, una fornicación, un adulterio, que la palabra es severa contra ellos, pero no son pecados que sean imperdonables. Cuidado con esto, porque hay algunos por ahí que conocen, que saben o han entendido que una persona se cayó, se divorció, se volvió a casar, no está destituido la gloria de Dios. O sea, y lo mandan al infierno sin piedad. ¿Ah? Y es un pecado como el pecado de la borrachera, el pecado de la mentira, el pecado de la lujuria. Es un pecado que trae consigo gravedad porque fue atentado contra el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y va a tener sus sanciones. Cada pecado trae una sanción, hermano. Dios lo perdona, pero el resultado de ese pecado va a tener que pagarlo sí o sí. Pero tenemos un Dios que dice 7 veces se caerá el justo, más 7 veces Dios lo levantará. No lo dejará en el suelo, no lo dejará para ruina, para risa, para que se rían de él, para que no lo dignifiquen como un ser humano. Dios lo va a levantar. Entonces, hay enfermedades a veces adversas que nos hacen caer en dificultades, en pensamientos erróneos, hermano. Pero tenemos la gran salida de que tenemos esperanza.
de que Dios en su palabra dice que Él nos levantará. Él nos levantará. A donde quiera que estemos, ya sea en el pozo más profundo, ya sea en las alturas, donde sea, Dios estará para levantarnos. Entonces, las caídas pueden ser tanto para el uno como para el otro. Pero ¿qué pasa con la caída del que no tiene a Dios? ¿Qué pasa con la caída de aquel que no tiene esperanza? Bien, saldrá, se parará, a lo mejor se va a restablecer, pero no va a tener el mismo fin que tiene un hijo de Dios. Va a salir tal vez por fuerza humana, va a salir tal vez porque tiene los medios para salir del problema, pero las consecuencias son las mismas y aún peores cuando se cree más en la justicia propia que en la de Dios. Así que nos vamos a referir a eso en la caída de uno o del otro. Cuando la Biblia dice 7 veces, y lo acabamos de leer, es un número simbólico en la Biblia. Cuando la Biblia habla de 7 es el número perfecto. Cuando habla de los 7 candelabros que estaban rodeando a Jesucristo, está hablando de la perfección del Espíritu Santo, que está con el Señor. Está hablando de que significa que el justo se aferra a una promesa dada por Dios, dicha por Dios, en donde Dios lo mira para que el hombre tome fuerza y se levante, se sacuda el polvo que le trajo la caída, pero siga caminando hacia el frente. Y Dios se preocupa de eso. Dios es el que da la fuerza al que está caído. Dios da la fuerza al cansado. Dios es el que da el soplo para que uno tenga la energía. Así que no significa que usted se puede caer 7 veces y después, chao, Dios lo deja. No, este es tan malo, tiene como 40.000 caídas, por lo tanto Dios ya ni lo infla. ¿He escuchado eso? Este ora y cree que Dios le escucha. Imagínense, con el solo hecho de decirlo, está denigrando a una persona. Está hablando mal de la imagen de Dios que está en esa persona y que esa persona lucha por levantarse. Hermanos, si los hospitales son sanatorios, los hospitales donde llegan los enfermos y tienen que salir sanos, pero van a salir sanos conforme a la palabra que le entregue los que forman parte de esa iglesia. No van a ser elección porque Dios no la hace, no hace acepción de personas. Para Dios todos son preciosos. 7 veces. Hermano, cuídate. ¿Cuántas veces te has caído? Oh, llevo 5. ¿Te quedan 2? No, hermano. Dios no es así. Ahora, puede caer repetida una y otra veces, pero a medida que usted vaya cayendo, se va a ir endureciendo también por el golpe. Y no va a ser culpa de Dios. Porque yo, cuando me acuerdo de esto, sin ofender a los burros, hasta los burros a veces son más inteligentes que el hombre. Si no, lea la historia de Balaam, cómo el burro le salvó la vida, cómo no quiso avanzar porque Balaam iba rumbo a que un ángel lo descabezara. Sin embargo, Balaam no lo vio, pero el burro lo vio. Entonces no seamos peor. Entendamos cuando Dios nos habla de una u otra manera. Si estamos haciendo algo mal y nos pasa algo malo, entendamos que estamos actuando en contra de la voluntad del Señor. Que lo que estamos haciendo, Dios quiere evitar que lo hagamos, porque eso nos afecta. Es como cuando usted va al médico y el médico le dice a usted, no coma nada con sal. Y usted llega a su casa, se manda el platacho de papas fritas, una ensalada con harta sal.
Se va a sentir mal, pues, porque no está haciendo la instrucción de una persona que le conoce y conoce su organismo. Eso pasa cuando uno cae tantas reiteradas veces, es porque no le cree a Dios. No se para antes de caer. No toma todas las reservas del caso para no caer. Evita. Da la vuelta porque sabe que ahí hay un hoyo. No va a caer en el hoyo 2 veces. Cuando la palabra me dice a mí, vuelve a levantarse, la clave no está en la caída. La clave está en el acto de levantarse. No se queda en el suelo. Levántese. Usted levántese. Cuando Dios dice que Él levanta, porque Él pone en su corazón la intención de seguir caminando. Pero si usted no se quiere levantar, quiere seguir en el piso, Dios va a querer que se levante, le va a insinuar que se levante, le va a hablar a su espíritu que se levante, pero el que se tiene que levantar es usted. ¿Cuántos hermanos llegan arrepentidos? Perdón, le pido perdón al Señor porque fumé, porque me caí al trago, pero hermano, no lo haga más. Pídale perdón a Dios. Sí, pastora, sí, lo voy a hacer. Después pasa por el lado de ellos hediondo a cigarro. Entonces la culpa no es de Dios, porque el hombre es porfiado, el hombre no entiende. Se va contra su propia salud y no le hace caso al Señor. El justo va a tener la fortaleza de levantarse y Dios, cuando ya esté en pie, lo va a respaldar para que siga. Pero mientras no se levante, Dios va a estar mirando si quiere seguir en el suelo o quiere levantarse. ¿Qué le dice su espíritu? ¿Qué le dice su alma? ¿Va a seguir en el suelo, revolcándose en el polvo, siendo alimento de Satanás mientras esté en el polvo, o se va a levantar? Y cuando se levante es cuando Dios le va a dar las fuerzas. Y cuando lo va a tomar de la mano, porque él se levantó, tuvo éxito, no quiso quedarse en el fuego y en el suelo. Hermano, la fortaleza y la fe viene de todo lo que usted respeta a Dios. Si usted respeta a Dios, en esos momentos se le venía a su mente la palabra del Señor. Si usted tiene fe y respeta a Dios, va a evitar hacer lo que en su mente está tramando hacer. Lo va a evitar. Va a luchar contra eso. Por muy atractivo que le aparezca, no se lo recomiendo. Porque Satanás coloca la tentación, las luces multicolores, lo que todo parece fácil, donde nadie me está viendo, lo voy a hacer igual. No lo haga. Porque hay una nube de testigos observándolo. Y lo que usted hace en secreto en la tierra, en el cielo, Satanás por los aires prende sus parlantes y empieza a acusarlo. Y después decir usted, ¿cómo se enteraron? ¡Ja! Tiene sapos por todos lados. El acusador de los hermanos tiene un ejército que lo sigue a usted, que lo está espiando para avergonzarlo. Por eso Dios dice, levántate del polvo. Tú tienes que levantarte. Nosotros tenemos que tener la intención, el anhelo, el deseo, la voluntad de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y una vez que lo hagamos, Dios nos respalda. Por eso es importante el poder levantarse, el poder levantarse. Vuelve a levantarse. O sea, es una petición reiterada. Señor, me caí. Levántate de nuevo. Pide perdón. Y sigue caminando.
Al tiempo después me volví a caer. Pero párate de nuevo. Sigue caminando. Demuestra que has cambiado, que tu vida sea diferente. No cometas los errores del pasado. Camina mirando al frente, no hacia el lado, ni hacia allá, ni hacia atrás, porque te quita tiempo en tu marchar. No te olvides que eres un atleta, que va rumbo a la meta. Y todo corredor que corre la meta no se distrae con las cosas que tiene a su alrededor. Lo dice la palabra. El volver a levantarse es demostrar el conocimiento de que Dios lo va a ayudar en esa restauración. Nunca lo va a abandonar. Personas que han cometido delitos, que han parado en la cárcel, Dios ha estado con ellos ahí. Y Dios los ha protegido. Dios los ha cuidado. Han salido malos, algunos, pero han vuelto a caer. Pero también han salido buenos, transformados, porque adentro se les predica la palabra. Adentro hay hermanos que predican la palabra y salen transformados para nunca más caer. Se levantaron. Pero si aún se cayera y se vuelve a levantar, Dios los va a seguir ayudando. Hermano, está en uno, en usted. Si usted quiere caerse todos los días, es su problema. Y después no hacer el problema de Dios, ¿dónde usted va a llegar? Aquí hacemos, como he escuchado tantas veces, tal vez usted también, mi cuerpo es mi cuerpo, yo hago lo que quiero con él. Total, a mí nadie me obliga. Yo hago lo que quiero. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado, hermano? Pero sabemos que no es así. Sabemos que hay reglas que están definidas y debemos respetarlas. Pero mire, hablando del justo, como Dios se preocupa, como Dios los levanta, y mire la diferencia que dice la palabra, más los impíos caerán aún en el mal. Los pecadores, los irredentos, los atrevidos, los contumaces, aquellos que no tienen temor de Dios, los idólatras, tantos. En el mal, su caída es definitiva. En el mal, cuando una persona es consecuente para hacer lo malo, ya Dios lo entrega a su propio dominio. Ya Dios no se mete más con ellos, a menos que se arrepientan. Pero eso los conduce a la ruina espiritual y a la ruina física. El hombre que peca constantemente está camino a la destrucción, porque no hay quien lo oriente. No tiene internamente quien lo guíe. Aunque sabe hacer el bien y el mal, en él hay oscuridad, hay ignorancia. Él quiere más seguir con lo que le gusta, aunque le disguste a quien le disguste. Ellos hacen lo suyo. No le interesa esposa, no le interesan hijos, total, lo pasan bien. ¿Cuántos? Irredentos, atrevidos, parados en las esquinas, drogándose, tomando alcohol, y en su casa, hijos y esposa, haciendo lo inhumano por comer. Contumaces, ya no tienen sentido del bien. Esos cada día se rebelan contra Dios, enemigos, adversarios, diablo, adversarios de las cosas de Dios. No quieren nada con Dios, no le interesa conocer a Dios.
Están mejor como están. Se creen los dueños del mundo. Hacen lo que ellos quieren. Se ríen de quien quieren. Se mofan. Pero Dios les tiene reservado un lugar. Lo dice la palabra. El impío carece de una relación con Dios. No tiene. Hoy día, ayer en la feria de acá de Pedro Aguirre Cerda, siempre me paro a hablar con un hermano que vende bolsas plásticas, que por su salud le cortaron una pierna, está en silla de ruedas, pero sigue trabajando en la feria. Y pasé al lado de él, pero no lo interrumpí porque estaba hablando con otro señor. Y el otro señor le decía, mire, a mí se me pasó, ¿sabe con qué? Yo le eché un par de hojitas acá, me amarré una cintita roja en el brazo y empecé, digamos, a repetir varias veces que me tenía que ir bien, me tenía que ir bien, me tenía que ir bien. Y el hermano lo dijo, ¿por qué, hermano, la fe? Le dijo, ¿y le fue bien? Pero claro, esas cosas no fallan. Si usted cree en eso, si usted cree de que le va a ir bien. En ningún momento escuché que gracias a Dios nada. Y cuando se despidió, el hermano de él le dijo, bueno, gusto haberlo visto, que Dios le bendiga. Y yo le dije a mi hermano, no sea mentiroso. Nunca le diga a un impío, nunca le diga a un irredento, nunca le diga a una persona que no tiene a Cristo en su corazón que Dios lo bendiga, porque Dios no lo bendice. Usted le mintió a ese varón. Gracias, pastor. Uno nunca termina de aprender. ¿Y cuántos por ahí bendicen hasta los que venden droga? Buena, hermanito, Dios te bendiga. Hermanos, ni un respeto. ¿Dios bendice a quién? A sus santos, a sus escogidos, a sus apartados. ¿Y cómo bendice al pecador? A través de Cristo. Si no está Cristo en la conversación, no habla con ellos. Si no está Cristo en el medio por el cual ellos quieren hablar con Dios, no hay conversación. Entiéndanlo de una vez por todas. La única forma de llegar a Dios, Dios no ve lo que yo hago. Dios no ve que si soy bueno o malo. Dios no ve si yo doy hasta plata. Dios no ve eso. Dios me ve a través de Cristo. Y a través de Cristo yo pido, y a través de Cristo recibo, y a través de Cristo vivo. No quieren entender. Si quieren evitar el camino, siguen por otros caminos. La mentira, la idolatría, el compadrazgo, es que se yo, la corrupción, esos son sus dioses. Pero la caída es mortal. Ningún pecador irredento, ninguna persona, y esto es lo que no le gusta al mundo, por eso nos siguen, nos persiguen y nos matan. Ninguna persona en el mundo se va a saltar la fila. Ninguna persona en el mundo va a poder pasar por el lado sin que pase frente al Señor. Nadie. Todos, palabra del Señor, todos compareceremos ante Él. Todos, buenos y malos, chicos y altos, bonitos y feos. No hay excepción. Ricos o pobres, todos nos tenemos que parar frente a Él, sin excepción. Es que yo en vida fui tal cosa. No le interesa lo que haya sido. Fuiste hermano de King Kong, no le interesa. A Él le interesa su Hijo, Jesucristo, que lo envió a hacer una obra y tú no le creíste. Hermano,
Este proverbio es una gran dosis de aliento para nosotros, para los creyentes. Mire, no significa perfección, no. El ser hijo de Dios no significa perfección, pero sino que significa perseverancia. Perfección, no. Perseverancia, sí. Perseverar para lo que hemos sido llamados. Crecer. Todo lo que nace en el campo del Señor es para que crezca. Perseverar en la oración. Perseverar en la santidad. Perseverar en la lectura de la Biblia. Perseverar en la adoración. Perseverar en lo que usted quiera que enfrente. La diferencia, perseveramos. Y no porque si no perseveramos vamos a perder la salvación, como dicen algunos. El que persevera hasta el fin será salvo. No, se refiere a otra cosa, hermano. No está hablando de la iglesia ahí el Señor. Perseverar significa ir tras la meta para alcanzar el regalo que Dios nos tiene, creyendo. Vamos a perseverar en el camino. Nos vamos a caer, pero nos vamos a levantar. Perseveramos. Vamos caminando. Vendrán muchas aflicciones, porque las aflicciones del justo, Dios también las atiende. Esperanza. Lo que no tienen los que no creen. Esperanza en la adversidad. Esperanza porque la fe ha tomado cuerpo en nosotros. Porque sé que mi Redentor vive, decía. Esperanza en que Dios va a tomar el control de lo que me domina. Esperanza porque no estaré toda la vida en el desierto. No estaré toda la vida en este túnel que no veo salida. Esperanza porque Dios va conmigo, camina conmigo, me da fuerza para seguir. Mi esperanza es que Jesús me dijo que lo que Él iba a beber, yo lo iba a beber. Pero ¿cuál fue el resultado? La gloria, el éxito. Si no hay sufrimiento, no hay éxito. Si no hay perseverancia, no hay meta. Si no hay perseverancia, no vamos a ver lo que tanto anhelamos. Así que, hermano, y lo otro, que dependemos de la gracia. Lo dice la palabra. Cuando a mí me dice la palabra es que la sabe que no hace nada. Lo único que hace es espiar, volar y hacer sus nidos. El Señor las alimenta. Y me dice más adelante, no te afanes como aquellos que no tienen esperanza. Vivo de la gracia de Dios. La gracia de estar con vida, la gracia de tener una familia, la gracia que en mi mesa no falta el pan, la gracia de tener a mis hermanos y de adorar y alabar al Señor. Gracias. Cada vez que nos levantamos después de cada caída, hermano, nuestra gratitud tiene que ser expresada a Dios con humildad, porque Él nos ha levantado. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado tremendas pruebas? Hemos estado al borde del abismo, pero la gracia de Dios me ha sostenido. Hay una alabanza hermosa que un día de esta la vamos a cantar. Solo tu gracia me ha sostenido. Así que, hermano, siempre debemos crecer recordándonos unos a otros de dónde nos sacó el Señor. Siempre que podamos, demos gracias porque dependemos enteramente de Dios. El Salmo escrito por David celebra la soberanía de Dios, la majestuosidad de Dios, cómo Él es el Rey de gloria, cómo es el único, fuera de Él no hay otro. Habla de la soberanía del Creador, en los versículos 1 y 2, donde dice el salmista, que es donde Él comienza afirmando
que la tierra y todo lo que contiene la tierra es de Dios, porque Él es su creador. Y continúan los versículos 3 y 6, hermanos, donde está la purificación de los adoradores. El 3 dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y después el 4 dice: y con ciencia se llenará las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Qué interesante que siempre que tengamos algo lo conversemos, que veamos unos con otros una palabra. En la multitud de consejeros está, hermanos, la victoria. Ahí tenemos que también el Señor hace una pregunta donde dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién? La respuesta indica que solo aquellos con manos limpias y corazón puro, que no adoraron ídolos ni juran con engaño, pueden acercarse a Él. Este es un llamado a la santidad que hace el Espíritu Santo en este salmo, que sería muy interesante que usted, llegando, cuando tenga un tiempo, lo lea en compañía de los suyos. Después habla de la entrada del Rey de Gloria, versículo 7 al 10. Es una escena definitiva, final, que describe la entrada triunfal de Jesucristo a la eternidad. Ahí lo dice: las puertas eternas de Jerusalén, cómo se abren para la entrada gloriosa y victoriosa. Proverbio 24 es una guía de sabiduría práctica que enseña a no envidiar a los malvados. Enseña que yo nunca voy a envidiar ni codiciar los bienes de otros, y menos sentirme rechazado cuando veo que un impío tiene más que yo. Nunca anhelar las cosas que tenga un pecador. Siempre conformarnos con lo que Dios tiene para nosotros: una vida piadosa, una casa edificada en el amor, con sabiduría, prudencia llena de conocimiento de Dios, sabiendo que no somos los que somos, sino que hay uno más entre nosotros, que Él habita con nosotros. Es el jefe, la cabecera, el que está ahí. Ese es Dios, el Señor. Así que, hermano, no nos debemos asociar con los maldados, dice este proverbio. No, por eso tenemos que tener cuidado que son nuestras amistades. Yo siempre lo digo: ten cuidado con tus amigos. No todos son tus amigos. Ten mucho cuidado, a los jóvenes sobre todo. Siempre les recomiendo eso. La casa se edifica con sabiduría y se alianza con la prudencia. Las cámaras se llenan de riqueza, donde usted guarda lo que tiene para el día de mañana, donde usted guarda aquello que va a ocupar en algún momento, se llenan de riqueza y de bienes preciosos del conocimiento que Dios le da. El hombre sabio es fuerte en conocimiento y aumenta cada día su poder. La victoria está en él, pues tiene muchas respuestas. La sabiduría es superior a la necedad. La sabiduría es demasiado alta para el necio. Nunca un necio va a alcanzar la sabiduría. Es demasiado alta, inalcanzable, pues él planea siempre el mal y es un hombre destetado, rechazado. Hermanos, rescatar al oprimido
También lo dice el versículo 10 al 12 de este proverbio hermosísimo. Si flaqueas bajo la presión, tu fuerza es poca, deberás rescatar a los que son llevados a la muerte. Aquí le está hablando el Señor a sus hijos. Deberás, aunque estés cansado, flaqueando en tus fuerzas, deberás ayudar al que está mal. Así que, por lo tanto, debe rescatar a los que son llevados a la muerte. Debe rescatar a aquellos que hacen prosélitos para que los acompañen al infierno. Y sabemos que hoy día hay muchos de esos, que enseñan mentiras, enseñan cosas que para Dios son totalmente abominables. ¿Cómo rendirle la gloria a otros y no al Señor? Eso nosotros tenemos que rechazarlo, porque son dignos de muerte según sus obras. La dulzura de la sabiduría también lo habla acá, en el versículo 13 y 14, por eso les recomiendo que lo lea completo. La sabiduría es dulce al alma y tenerla asegura un futuro responsable. Y termino con esto. La justicia y la rectitud, que habla el versículo 15 al 22, es no acechar a la casa del justo. No acechar significa espiar para ver si puede sacar alguna utilidad o ganancia. Los justos caen, pero se levantan. Los impíos caen en su propia calamidad y ahí quedan. No alegrarse por la caída del enemigo. Temer a Dios, al Rey, no mezclarse con los rebeldes. Jueces que declaren inocente al culpable serán sancionados. O jueces que declaren culpable al inocente serán maldecidos. La respuesta sincera, franca y honesta es como un beso en la frente, un beso de respeto. La sinceridad, la respuesta honesta, sin doblece, es como un beso en la frente. Ahora, los consejos finales que da este proverbio es planificar antes de empezar a construir. No hacer nada por tincada. Espere la voz silente de Dios. En vano edifican los edificadores, si Jehová no edificare su casa. Por lo tanto, testificar falsamente nunca lo haga. Nunca. Hubo una época en que los testigos falsos desfilaban por los tribunales, donde los jueces, sabiendo que era mentira lo que decían, confirmaban y anulaban matrimonios a destajo, donde aparecían testigos falsos diciendo mentiras respecto al novio o a la novia, y el juez, como así lo decía la ley, sabiendo que era mentira, ¡pah!, dejaba caer el martillo y declaraba nulo un matrimonio. Nunca declare falsamente ante nadie, y menos contra un hermano. Así que, por lo tanto, tenemos que estar preparados por si llegara la pobreza, pero nunca que nos pille como un ladrón. En esencia, el proverbio que acabamos de repasar contrasta la vida de la sabiduría con la vida del necio. La edificación con fuerza, rescate, justicia, honestidad, transparencia, lealtad, es parte de la sabiduría. La necedad, la ignorancia, la rebelión es violencia y maldad y ruina. Violencia, maldad y ruina. Por eso tenemos que instar desde los púlpitos a la conducta intachable de nuestros hermanos,
y de nosotros mismos los que dirigimos y los que enseñamos. Una honestidad y franqueza probada a toda regla. Así que, hermano, porque estamos bajo la mirada justa, preciosa y hermosa del Señor, todos nosotros. Esta es una recomendación para los hijos de Dios. ¿Quiere que las cosas le salgan bien? Actúe con el bien. Nunca le llame bueno a lo malo, ni malo a lo bueno. Póngase en pie. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo la mano sobre otra mano, otro poco para dormir. Así vendrá como un caminante la necesidad, hablándole a los flojos. En la vida no es una maldición trabajar, porque muchos dicen que el trabajo es una maldición, es una bendición. Porque Dios bendice y respalda las manos que actúan con el bien. Así que léanlo en su casita, repáselo, y que Dios traiga a la memoria esta enseñanza toda vez que vayamos a tomar una decisión. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, infinitas gracias por poder, Señor, conversar con mis hermanos y dar a conocer tu hermosa palabra. Sabemos que para algunos es muy difícil hacer o realizar cosas. Ello se debe a que actúan con voluntad humana. No te piden a ti la ayuda necesaria. Por eso, Señor, agradezco que en esta hora tu palabra sea esparcida, para que muchos entiendan que tú estás con tus hijos, con los sabios, con los entendidos, con aquellos, Señor, que cuidan su vida, aquellos que no se gozan con el mal de otros, sino que estamos dispuestos a ir y levantar al caído, como tú lo haces. Ayúdanos en esta semana, Señor. Protégenos en nuestra ida y venida, en nuestro caminar. Cuídanos en nuestro sueño. Bendiga la entrada y la salida de cada uno de nosotros. Y principalmente, Señor, que sean sus ángeles que estén patrullando las calles de esta nación, para que así, Señor, nos sigan las muertes, homicidios, los asesinatos, Señor, que están aconteciendo cada día. Y que llegue la paz que viene de ti, tu presencia, porque creemos en ti. Hay un pueblo que cree en ti. Hay un pueblo que te invoca en esta hora, Señor, para que tomes el control, para que cuide a tus hijos, a tu pueblo, para que cuide a tu iglesia como generalmente lo haces, y para que endereces la senda de aquel que se está desviando. Señor, ayuda al que está caído, levántalo, como dice tu palabra, y también muéstrale tu gloria, tu gracia infinita. Muchas gracias, papá. Te pedimos, Señor, por esta comuna y las comunas de nuestro país, para que también sean prosperadas conforme tu palabra. Y donde quiera que haya, Señor, un templo tuyo, donde quiera que haya iglesias, Señor, sean respaldadas y bendecidas conforme a tus promesas de estos tiempos. Gracias, en el poderoso nombre de Jesucristo, te damos amén. Y la iglesia dice, amén. Gloria al Señor. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor.
Te damos por tu palabra. Gracias porque Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos.